Whispered to Israeli archaeologists in Jerusalem. Algo extraordinario está ocurriendo alrededor de Jerusalén, y quien sigue de cerca los eventos recientes no puede ignorarlo. En el lago de Siloé, las aguas adoptaron un tono rojizo en plena luz del día, sin lluvia previa, sin advertencia de contaminación, sin causa confirmada. Poco después, un sismo sacudió la región, alcanzando Jerusalén y el sur de Israel. Los arqueólogos estudian daños antiguos que algunos atribuyen al terremoto de los días del rey Uzías, mientras que la tormenta Byron trajo lluvias intensas e inundaciones por toda la Tierra Santa. ¿Naturaleza, historia o un llamado a reflexionar desde las Escrituras? Antes de continuar, dale like a este video, suscríbete al canal y deja tu oración en los comentarios. Cada gesto importa. La primera señal perturbadora apareció en un lugar cargado de historia sagrada, el lago de Siloé. Para muchos creyentes, ese nombre evoca ya el milagro del hombre ciego que recuperó la vista, un sitio asociado con la gracia de Dios y la restauración de lo que parecía imposible de recuperar. Por eso lo que ocurrió allí resultó tan desconcertante. A plena luz del día, sin que hubiera llovido ni existiera ningún tipo de alerta ambiental visible, los testigos comenzaron a notar algo que no encajaba. Las aguas del lago se habían teñido de un rojo profundo, casi oscuro, como una sombra de sangre posada sobre la superficie. Lo que agravaba la escena era la extraña contradicción visible en el agua misma, porque no estaba turbia, ni lodosa, ni violentamente agitada. Seguía siendo clara en su textura, pero la tonalidad carmesí lo envolvía todo sin excepción, convirtiendo aquel espejo de curación en una imagen solemne y difícil de ignorar. La gente se detuvo a orillas del lago, preguntándose cómo podía aparecer ese color sin una causa inmediata conocida. ¿Cómo podía cambiar un lugar sin que nadie lo hubiera tocado? Caben explicaciones naturales, desde luego. El alga roja, los depósitos minerales, la arcilla arrastrada por el viento, el ángulo de la luz solar en determinada hora del día o reacciones químicas en el suelo pueden generar coloraciones extrañas bajo ciertas condiciones atmosféricas. Sin embargo, en Jerusalén las imágenes tienen peso propio que trasciende lo técnico. El agua roja despierta la memoria del Éxodo 7, cuando el Nilo se convirtió en sangre como primera plaga sobre Egipto, una señal que no buscaba destruir, sino hacer que el corazón del faraón se detuviera y reflexionara. Y también apunta hacia Mateo 26 y 28, donde Jesús habla de la sangre del pacto. El interrogante no busca sembrar miedo, sino invitar a algo más profundo. Si un lugar vinculado a la sanación aparece teñido de rojo, podría estar recordándonos que la gracia viene acompañada de juicio, de expiación, de la urgencia de volver a Dios antes de que el momento de gracia pase. No mucho después, otra señal llegó desde las profundidades mismas de la Tierra Santa. Un terremoto golpeó cerca del Mar Muerto y envió temblores claros a través de Jerusalén y partes del sur de Israel. En medio de la noche, los residentes fueron arrancados del sueño de golpe. Las camas se movieron, las sillas se desplazaron, los objetos cayeron de los estantes sin que nadie los hubiera tocado. Aunque el sismo no fue devastador en magnitud, el miedo que dejó atrás se extendió con una rapidez que los números del sismógrafo no pueden explicar. Porque el lugar donde ocurrió lo cambió todo. Jerusalén no es simplemente otra ciudad en un mapa de riesgo geológico. Es una tierra anclada a profetas, a reyes, a advertencias que atravesaron generaciones, a promesas que todavía no han hallado su cumplimiento final. Cuando el suelo tiembla allí, el impacto emocional supera con creces lo que marcaría un simple registro de ondas sísmicas. Los expertos pueden atribuir el movimiento a la actividad natural de las fallas. Israel se asienta sobre un sistema de fracturas tectónicas activas y la región lleva siglos registrando sismos de distintas intensidades. Pero para numerosos creyentes, el momento evocó de inmediato Mateo 24:7, que habla de terremotos en diferentes lugares como parte de una secuencia mayor, y Ezequiel 38:19, que describe una gran sacudida sobre la tierra de Israel. Puede que el evento haya tenido un origen puramente geológico, la ciencia no lo descarta, pero en una tierra marcada por la profecía, cada temblor se convierte en un llamado a prestar atención. Permanece despierto, ora, escucha con cuidado lo que las Escrituras advirtieron hace mucho tiempo, y ese temblor moderno trajo consigo una mirada al pasado más remoto. Los arqueólogos que trabajan en Jerusalén han desenterrado paredes derrumbadas, cimientos agrietados y capas de escombros antiguos que parecen coherentes con un terremoto devastador de la antigüedad. Esas piedras rotas no llaman la atención a primera vista, pero juntas narran una historia de una ciudad que alguna vez fue sacudida con violencia desde sus entrañas. Los lectores de la Biblia reconocen de inmediato el eco.
el terremoto en los días del rey Uzías fue tan catastrófico que quedó grabado como marcador histórico de toda una generación. Amós 1:1 sitúa las palabras del profeta 2 años antes de ese sismo, lo que muestra cuánto pesó el evento en la memoria colectiva de Israel. Zacarías 14:5 recuerda que el pueblo huyó aterrorizado, como había huido del terremoto en los días de Uzías, señalando que ese momento no fue olvidado en siglos. Desde una perspectiva arqueológica, los cimientos agrietados, las paredes caídas y las capas de destrucción pueden apuntar a la actividad sísmica que golpeó Jerusalén hace miles de años. Pero espiritualmente la imagen carga un peso diferente. Lo que las escrituras registraron no quedó únicamente en páginas antiguas. Tal vez dejó marcas reales bajo el suelo de la ciudad santa. Y esa podría ser la lección más silenciosa de todas. Que la historia y la palabra de Dios se encuentran, a veces, en las mismas piedras que se rompieron. Mientras el foco de atención permanecía sobre Jerusalén, otro evento climático sacudió la región con una intensidad que los pronósticos no habían anticipado en su totalidad. La tormenta Byron descargó lluvias intensas y vientos fuertes sobre partes de Israel y Gaza, haciendo que el agua subiera con una rapidez que tomó por sorpresa a quienes conocían bien esas calles. Las rutas, las carreteras principales, las casas y los espacios públicos se vieron afectados casi simultáneamente. Los vehículos quedaron atrapados en corrientes que minutos antes eran avenidas transitables, y los equipos de rescate trabajaron sin descanso para ayudar a quienes intentaban moverse entre las aguas. En varios sectores, los sistemas de drenaje simplemente no pudieron con el volumen de lluvia que cayó en pocas horas, y lo que había comenzado como un día cualquiera se transformó de pronto en un recordatorio de cuán rápido puede cambiar la realidad que uno da por segura. Las explicaciones técnicas son razonables y no se niegan. Lluvia intensa sobre terreno que llevaba tiempo seco, drenajes desbordados, calles ubicadas en zonas bajas, topografía local que canaliza el agua. Pero para muchos creyentes, este tipo de eventos invita a algo más que análisis de ingeniería civil. Lucas 21:25 habla de angustia entre las naciones y perplejidad ante lo que ocurre en la tierra, sin que eso signifique que cada inundación sea una señal directa del cielo. Lo que sí recuerda en estos momentos es la fragilidad de la vida, la necesidad de la humildad y la urgencia de la compasión por quienes sufren mientras otros miran desde lejos. En medio de la atención que se concentraba sobre las rutas de peregrinaje de Jerusalén, los arqueólogos desenterraron algo pequeño pero revelador: una tablilla financiera de aproximadamente 2000 años de antigüedad, datada en el período del Segundo Templo. A primera vista podría parecer un objeto sencillo, casi rutinario para quienes trabajan en excavaciones, pero sus marcas abren una ventana silenciosa a la vida cotidiana de la ciudad en esa época tan cargada de significado. La tablilla contiene nombres hebreos, cifras y símbolos, lo que sugiere que funcionó como recibo de algún tipo de transacción, nota de pago o registro comercial entre particulares. Esto significa que Jerusalén no era únicamente un espacio de oración, sacrificio y adoración íntima con Dios. Era también un centro activo de comercio, cambio de dinero e intercambio público, especialmente durante las temporadas en que los peregrinos llegaban desde todos los rincones de la región y la ciudad se llenaba de vida, de voces y de movimiento. Para quienes conocen Mateo 21:12, el hallazgo no puede ignorarse sin cierta incomodidad. Cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas, su gesto no fue espontáneo ni meramente metafórico. Respondía a una realidad concreta que esta tablilla ayuda a imaginar con más claridad y más detalle que cualquier texto teológico. El comercio y la fe habían convivido tanto tiempo que habían comenzado a confundirse, y la confusión se había instalado tan profundamente que nadie más la veía como un problema. Bajo las piedras de Jerusalén, un registro enterrado durante 20 siglos recuerda que la tensión entre la devoción genuina y el lucro cotidiano no es un fenómeno moderno ni un problema de nuestra época. Ha existido siempre, incluso dentro de los muros de la ciudad santa, incluso a la sombra del templo mismo. Al atardecer de un día ya cargado de señales, algo inusual apareció sobre el valle de Cedrón que detuvo a quienes lo vieron. Cuando la última luz del día se extendía por las colinas cubriéndolo todo en una sombra dorada, una formación de nubes comenzó a tomar forma en el cielo, y varios testigos afirmaron distinguir algo que parecía una mano gigante extendiéndose sobre el paisaje con una claridad que resultaba difícil de atribuir solo al azar. Lo que hizo el momento aún más impactante fue el lugar exacto donde ocurrió. El Valle de Cedrón se ubica junto a Jerusalén y próximo a la ciudad de David, sitio cargado de historia regia, de promesas bíblicas y de memorias de momentos decisivos. Mientras la nube se expandía lentamente sobre el valle, su silueta parecía señalar hacia esa zona antigua como si eligiera el lugar deliberadamente. Y quienes la observaron sintieron que el instante tenía un peso simbólico difícil de desestimar con una explicación rápida. La luz del crepúsculo acentuaba los contornos de la formación.
Los bordes de la nube eran suaves y naturales, como los de cualquier nube vespertina, pero su forma global proyectaba algo más sólido, algo que varios testigos describieron de forma independiente como una mano extendida sobre la ciudad. Para algunos fue simplemente un espectáculo bello de la naturaleza en una tarde favorable. Para otros, la ubicación y el momento lo cargaron de un significado que no podían sacudir fácilmente. Las explicaciones existen y son válidas. Las nubes cambian de forma constantemente por el viento, la humedad, la presión atmosférica y el ángulo de la luz solar. Al atardecer, las sombras y los colores amplifican formaciones que en otra hora del día pasarían completamente desapercibidas. La prudencia es necesaria siempre. Llamarlo milagro o señal confirmada sería ir demasiado lejos sin más evidencia. Pero aún así, para quien conoce las Escrituras con cierta profundidad, la imagen de una mano sobre Jerusalén evoca de inmediato aquellos pasajes donde la mano de Dios simboliza poder, guía, protección y también corrección de los caminos que se han desviado. Y la pregunta permanece en el aire, igual que aquella nube. ¿Fue solo la belleza fugaz del cielo vespertino o un recordatorio silencioso de que una mano más grande que cualquier tormenta sigue guiando a quienes están dispuestos a levantar la vista? Desde las calles antiguas de Jerusalén, la mirada se desplazó hacia el norte, hacia la llanura de Megido. Bajo lo que hoy es una prisión moderna, los arqueólogos sacaron a la luz un mosaico del suelo que, según los análisis, pertenece a uno de los lugares de culto cristiano más antiguos jamás descubiertos en esa región. Lo que comenzó como una excavación ordinaria, del tipo que ocurre decenas de veces al año en la Tierra Santa, se fue transformando en algo mucho más significativo conforme cada capa de tierra revelaba un espacio de adoración que había permanecido oculto durante siglos. El hallazgo importa no solo por su antigüedad en sí misma, sino por lo que revela sobre la fe en sus tiempos más vulnerables y más puros. No había aquí grandes catedrales, ni protección pública, ni arquitectura que proclamara poder ante el mundo. Era un lugar sencillo, moldeado no por la riqueza sino por la devoción más genuina, trazado por quienes no tenían nada que ofrecer excepto su convicción. El mosaico del suelo sugiere que los creyentes se reunían, oraban y adoraban en una época en que su fe seguía siendo frágil y expuesta al juicio del mundo. Megido, además, lleva inscrita en su nombre una resonancia bíblica poderosa que no puede pasarse por alto. Muchos la asocian con Armagedón, el escenario descrito en el libro del Apocalipsis como escenario de los eventos finales de la historia. Por eso el hallazgo adquiere un peso adicional que va más allá de lo arqueológico. Pero su significado más profundo es, paradójicamente, más silencioso que apocalíptico. Un testimonio enterrado ha resurgido después de siglos bajo la presión y el tiempo, recordando que la fe puede sobrevivir sin monumentos, sin reconocimiento público y sin la aprobación del mundo exterior. El detalle más impactante del mosaico de Megido no fue el piso en sí, ni la técnica artesanal utilizada para construirlo. Fue la inscripción grabada en él, una dedicatoria a Dios, Jesucristo. Pocas palabras, un peso enorme. No eran decoración ni adorno artístico elegido por razones estéticas. Eran una confesión de fe dejada por creyentes del primer período cristiano, grabada en piedra con plena conciencia de lo que significaba hacer eso en aquel contexto. Lo que hace la inscripción especialmente significativa es su antigüedad. Parece corresponder a una etapa muy anterior a Constantino, anterior a las grandes iglesias públicas reconocidas por el Estado, anterior al Concilio de Nicea, donde los debates teológicos fueron formalizados y resueltos. Eso convierte estas palabras en una ventana extraordinaria hacia cómo la iglesia primitiva entendía a Jesús antes de que ningún concilio les dijera cómo debían entenderlo. El mensaje es directo y sin ambigüedad posible. Quienes se reunían en ese espacio no lo honraban únicamente como maestro moral, profeta admirable o líder religioso carismático. Lo adoraban como Dios, en una época en que esa convicción podía traer consigo sospecha, rechazo y peligro real para quienes la sostenían. Dejar grabada una confesión así requería un tipo de valentía que pocas generaciones comprenden verdaderamente hoy. Los siglos han silenciado a esos creyentes. Sus nombres no aparecen en ningún libro de historia. Sus rostros no se conservan en ningún retrato. Pero las piedras de Megido todavía hablan con una claridad que el tiempo no ha logrado borrar. Su testimonio recuerda al mundo que la fe en Jesucristo como Dios no nació en la comodidad de los grandes edificios ni se preservó bajo la protección del poder político. Sobrevivió gracias a la devoción que no cedió, al sacrificio que no se anunció y al paso inexorable del tiempo que guardó lo que los hombres habían enterrado. Junto a la inscripción, otro detalle del mosaico atrajo atención particular entre los investigadores y los creyentes que siguieron el descubrimiento con interés: el símbolo del pez Ichthus grabado en el suelo. Para quien lo viera sin contexto histórico, podría parecer un elemento decorativo insertado en el diseño como cualquier otro. Pero para los creyentes de los primeros siglos, el pez cargaba un significado que superaba con creces cualquier función ornamental.
En aquellos tiempos en que la fe en Cristo podía despertar sospechas del Estado, rechazo social o incluso peligro físico, el pez funcionaba como señal de reconocimiento entre hermanos que no podían identificarse abiertamente sin exponerse. Permitía que los creyentes se vieran y se reconocieran sin pronunciar palabras que pudieran ser escuchadas por oídos equivocados. La palabra istus, en griego, era entendida como una confesión breve y completa al mismo tiempo. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. En unas pocas letras cabía el corazón entero de la fe cristiana, comprimido en un símbolo que parecía inocente a quien no lo conocía. Por eso su presencia en el mosaico no es decorativa sino confesional, no estética sino teológica. Quienes construyeron ese suelo con sus manos no estaban simplemente embelleciendo un cuarto vacío, estaban dejando señales de pertenencia, de esperanza y de identidad que sobrevivirían a sus propias vidas. El símbolo también evoca con fuerza Mateo 4:19, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos con aquellas palabras que nunca perdieron su poder. Síganme, y los haré pescadores de hombres. El pez en el mosaico se convierte así en algo más que arte antiguo, descubierto por casualidad bajo el suelo de una prisión. Es un recordatorio de lealtad que no cedió, de valentía que no buscó aplausos y de una misión que continúa: proclamar el Evangelio incluso cuando la fe debe sobrevivir bajo presión, incluso cuando el mundo prefiere ignorarla o destruirla. Para entender por qué el mosaico de Megiddo despierta tanto asombro entre arqueólogos y creyentes por igual, es necesario situarlo en su contexto histórico con la atención que merece. Los 3 primeros siglos del cristianismo fueron tiempos de profunda fragilidad institucional para la Iglesia. La fe en Cristo no tenía templos propios, no tenía reconocimiento legal del Estado, no tenía protección alguna del poder político que gobernaba el mundo conocido. Los creyentes se reunían en casas privadas, en catacumbas, en espacios discretos que no llamaran la atención de las autoridades. El hecho de que existiera un lugar de adoración con mosaicos trabajados, con inscripciones deliberadamente grabadas y con símbolos elegidos con cuidado, habla de una comunidad que, pese a la persecución constante y el peligro real, encontró la manera de crear un espacio sagrado permanente. No lo hicieron con arrogancia ni con descuido, lo hicieron con una determinación serena y profunda que resulta conmovedora cuando se la contempla desde la distancia de los siglos. El piso de mosaico no es solo una obra de artesanía técnica. Fue una declaración que costó algo a quienes la hicieron. Cada tesela colocada con cuidado sobre ese suelo fue un acto de fe concreta, una decisión consciente de marcar ese espacio como sagrado, como perteneciente a Dios en un mundo que pertenecía al César. Piénsese en lo que implicaba esa decisión en aquel momento histórico: construir algo permanente en un lugar cuya existencia tenía que mantenerse oculta para sobrevivir. Era plantar una semilla de testimonio en la tierra, sabiendo que quizás no sería vista durante generaciones, confiando en que Dios la conservaría intacta hasta el momento que Él considerara indicado. Y así fue exactamente. Siglos más tarde, bajo las instalaciones de una prisión moderna, esa semilla floreció de nuevo ante ojos que no esperaban encontrarla. La inscripción dedicada a Dios Jesucristo es más significativa aún cuando se la examina en el contexto de los debates teológicos que marcaron los primeros siglos de la Iglesia. Durante ese periodo hubo voces que intentaron reducir a Jesús a algo menos que Dios, un ser sublime quizás, un maestro extraordinario sin duda, tal vez un intermediario espiritual de rango elevado, pero no el creador encarnado que tomó forma humana para habitar entre los que había creado. La inscripción del mosaico de Megiddo testifica en contra de esa interpretación con una claridad que ningún debate posterior puede oscurecer. Los creyentes que construyeron ese espacio no estaban confusos respecto a quién adoraban ni inseguros sobre la naturaleza de esa adoración. Su fe era directa, sin rodeos y expresada con una confianza que no cedía ante ninguna presión cultural. Esos hombres y mujeres del pasado remoto probablemente nunca imaginaron que sus palabras quedarían grabadas en piedra durante 2000 años. No escribieron para la posteridad de los libros de historia, escribieron para Dios. Y eso es precisamente lo que hace su testimonio tan poderoso para cada generación que llega a leerlo. Megiddo también tiene un peso geográfico y profético que no puede ignorarse sin empobrecer la comprensión del hallazgo. En la tradición bíblica el nombre está vinculado a grandes batallas, a momentos de decisión histórica, a escala de naciones y pueblos, a enfrentamientos entre fuerzas que trascienden lo puramente político o militar. El libro del Apocalipsis menciona Armagedón, una transliteración griega del hebreo Har Megiddo, como el lugar donde se reunirán los reyes de la tierra en el tiempo del fin. La presencia de uno de los lugares de adoración cristiana más antiguos, conocidos en ese mismo sitio, no es un dato arqueológico menor. Sugiere que la comunidad que allí se congregaba era quizás consciente del peso espiritual del lugar donde había elegido adorar. Adoraban a Jesucristo en un sitio que las Escrituras habían señalado como escenario de los eventos finales. Eso es fe sin miedo. Eso es confianza sin reservas.
El descubrimiento del mosaico plantea también preguntas que van más allá de la arqueología pura y que ningún laboratorio puede responder del todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este hallazgo emerge en un momento en que tantas otras señales parecen acumularse alrededor de Jerusalén y la Tierra Santa de manera simultánea? Cada generación tiene sus razones para preguntarse si vive en tiempos especiales, y la historia enseña a ser cautelosos ante esa tendencia tan humana. Pero también es verdad que los hallazgos arqueológicos no ocurren en un vacío completamente aleatorio. Ocurren cuando las condiciones técnicas lo permiten, cuando los recursos están disponibles, cuando las circunstancias llevan a que ese lugar sea excavado. Y a veces esas condiciones coinciden precisamente con el momento en que el mensaje que portan es más necesario para quienes lo van a recibir. El mosaico de Meguido no prueba que el fin del mundo esté cerca, pero sí recuerda que la fe de quienes vinieron antes fue real, constante y capaz de sobrevivir todo lo que el mundo les arrojó encima. Eso, en sí mismo, es una palabra de aliento para cualquier generación que atraviese tiempos difíciles. La imagen del pez Ichthus, que aparece en el mosaico, también merece una reflexión más extensa, porque conecta el hallazgo con algo que no ha perdido vigencia. En nuestro tiempo, el símbolo del pez es tan familiar en las calcomanías de los vehículos y en los colgantes que se ha vuelto casi invisible para quienes lo ven todos los días. Pero cuando ese símbolo era nuevo, cuando alguien lo dibujaba en la arena o lo grababa en piedra con esfuerzo y riesgo, era un acto de valentía que podía tener consecuencias reales. Era decir sin palabras: pertenezco a Cristo, sin importar lo que eso me cueste. La historia de los primeros creyentes que usaron el Ichthus recuerda que los símbolos de fe no son solo decoración cultural ni identidad grupal. Son declaraciones de lealtad ante un mundo que exige otras lealtades. Y cuando esa lealtad tiene un costo real, el símbolo se carga de una gravedad que ninguna calcomanía de plástico puede transmitir. Mateo 4:19 resuena con más fuerza cuando se piensa en esos primeros discípulos que vivieron la llamada en tiempo real. Síganme, y los haré pescadores de hombres. Jesús no prometió seguridad, comodidad ni popularidad social. Prometió una misión que exigiría todo lo que se tenía, y esa misión fue recogida con precisión por quienes colocaron el pez en el suelo del mosaico de Megido. La misión de proclamar, de reunirse, de adorar, de resistir la presión del mundo sin volverse amargos ni violentos. El pez en el mosaico no era solo recuerdo del llamado original pronunciado a orillas del mar de Galilea. Era renovación de ese llamado en cada generación que lo trazaba o lo pisaba, recordando que ser pescadores de hombres no significaba ser populares ni estar protegidos por el Estado. Significaba estar presentes, fieles y disponibles, incluso cuando el mundo prefería ignorarlos. Hay algo más en el mosaico de Megido que merece atención antes de continuar: su durabilidad frente al tiempo. Las palabras se borran con el uso y los años, los libros se queman cuando cambian los poderes, los edificios se derrumban cuando nadie los cuida. Pero las teselas de cerámica enterradas bajo el suelo han sobrevivido 2 milenios con una integridad notable. Esa es una lección en sí misma que va más allá del arte antiguo. Lo que se planta con fe genuina, aunque quede oculto durante siglos y olvidado por completo, no desaparece, permanece, y cuando el tiempo y las circunstancias lo permiten, resurge con la misma fuerza con que fue depositado. Este principio no es solo arqueológico, sino teológico, y las escrituras lo afirman de diversas maneras a lo largo de sus páginas. El mosaico de Megido es evidencia física de esa realidad espiritual que muchos tienden a abstraer en conceptos. Enterrado durante generaciones bajo el peso de los siglos y de los eventos históricos que pasaron sobre él, esperó hasta que llegó el momento en que tenía que ser visto de nuevo. Y cuando fue visto, habló con la misma claridad con que lo había hecho al principio. Al repasar todos estos eventos inusuales alrededor de Jerusalén, el punto central no es apresurar conclusiones ni declarar milagros a la primera señal desconcertante. Es algo más sutil y más exigente. Estas señales tocan las preocupaciones más profundas de la vida humana en cualquier época: el agua, la tierra, el clima, la historia, el dinero, la fe y la necesidad de guía en medio de la incertidumbre no son categorías abstractas de un libro de teología. Son el tejido mismo de cada día vivido, de cada decisión tomada, de cada relación que importa. Las aguas del lago de Siloé, adoptando ese tono rojo oscuro, llevan a muchos a pensar en la fragilidad de los lugares que una vez asociaron con la sanación y la gracia. Un sitio de paz puede cambiar su aspecto en un instante sin que nadie lo haya pedido. Eso recuerda que la calma exterior no siempre revela lo que ocurre debajo de la superficie, ni en los lagos ni en los corazones. Proverbios 4:23 lo dice con precisión directa: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El terremoto cerca del Mar Muerto y los daños antiguos descubiertos bajo Jerusalén recuerdan que los cimientos terrenales nunca son completamente seguros, no importa cuánto tiempo hayan resistido.
Los muros, los caminos y las piedras antiguas pueden resistir siglos y aún así ceder cuando el suelo se mueve bajo ellos. No como llamado al pánico, sino a la humildad genuina que reconoce los propios límites. El Salmo 46:1 declara con firmeza: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La tormenta Byron y las inundaciones en partes de la Tierra Santa muestran con qué rapidez puede interrumpirse la vida cotidiana que se tenía por segura. En pocas horas, las calles se llenan de agua que no desaparece. Los vehículos quedan atrapados en lugares donde minutos antes se circulaba sin dificultad y las familias necesitan ayuda de otros para sobrevivir un día que no debería haber sido excepcional. El mensaje en todo esto no es el miedo, sino la compasión práctica que actúa. Gálatas 6:2 lo formula así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La tablilla financiera de 2000 años encontrada en la ruta de peregrinaje de Jerusalén ofrece una lección que incomoda porque apunta cerca. Incluso en una ciudad santa, el dinero, el comercio y los intereses humanos caminaron de cerca junto a la adoración y terminaron por mezclarse con ella. Eso debería alertar a los creyentes de hoy a cuidar que la fe genuina no quede eclipsada por la ambición o el interés material que siempre busca un lugar donde instalarse. 1 Timoteo 6:10 lo advierte sin rodeos: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La nube con forma de mano sobre el valle de Cedrón y los símbolos cristianos hallados en Megido apuntan la reflexión desde el peso del pasado hacia la esperanza concreta del presente. Hay personas que todavía necesitan dirección cuando los caminos no son claros, protección cuando el peligro es real y una fe capaz de perdurar bajo toda la presión que el mundo puede ejercer. Isaías 41:10 responde a esa necesidad con palabras que no envejecen. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Por eso estas señales no deben usarse para sembrar miedo ni para construir narrativas que paralicen en lugar de despertar. Pueden entenderse como recordatorios gentiles de lo que siempre fue verdad. Permanece despierto, guarda el corazón de lo que lo contamina, ayuda a quienes están en apuros sin esperar reconocimiento, mantén la fe por encima de lo material que pasa, y busca la guía de Dios en los días inciertos, porque los días inciertos son precisamente los que más ponen a prueba lo que realmente se cree. El mensaje detrás de estos eventos inusuales no es que la gente deba vivir aterrada esperando la catástrofe siguiente. Es que debe vivir con mayor conciencia de lo que importa y de lo que no importa tanto como parecía. Una de las lecciones más urgentes que estos eventos dibujan con claridad es la humildad. La persona moderna tiende a creer que puede controlarlo todo: las ciudades, los sistemas económicos, el dinero que fluye, la tecnología que avanza y hasta la dirección del futuro. Pero un sismo pequeño, una tormenta repentina o un cambio extraño en la naturaleza son suficientes para recordar que la fuerza humana, por impresionante que sea, tiene límites que no se negocian. Santiago 4:14 lo formula con una imagen que no necesita explicación larga. ¿Y cuál es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa imagen no elimina la esperanza ni invita a la resignación pasiva. Enseña a detener la vida descuidada, a valorar cada día con la sabiduría que el tiempo limitado exige y a soltar la ilusión de un control que nunca fue completamente nuestro. Otra lección que emerge de todo esto es la honestidad espiritual que los eventos exigen. El agua roja en Siloé, las piedras rotas bajo Jerusalén y la tablilla financiera del período del templo señalan juntas la misma verdad. Lo que está oculto termina haciéndose visible más tarde o más temprano. Los corazones humanos, como las ciudades antiguas, pueden albergar capas de cosas enterradas bajo la superficie durante largo tiempo. El orgullo que se disfraza de seguridad, la avaricia que se disfraza de ambición legítima, la amargura que se disfraza de principios y el compromiso con lo que no edifica pueden permanecer invisibles por temporadas enteras, pero las Escrituras afirman que Dios invita a caminar en verdad. Hebreos 4:13 lo declara sin suavizarlo: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No como mensaje de vergüenza, sino como invitación al arrepentimiento que limpia y a la restauración que sigue. Una tercera lección es la compasión práctica que las tormentas y las inundaciones piden de quienes no las sufren directamente. Estos eventos no son solo imágenes para observar en una pantalla desde la distancia cómoda del hogar. Afectan a familias reales, a trabajadores que pierden en un día lo que construyeron en años, a niños que no entienden por qué el agua llena la habitación donde duermen, a comunidades enteras que necesitan más que palabras de aliento. La respuesta de quien tiene fe no es la especulación teológica, sino el amor que se mueve. Hebreos 13:16 dice con una sencillez que no deja mucho espacio para excusas: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando otros sufren, los creyentes son llamados a orar sin duda,
pero también a ayudar, dar, consolar, trabajar y hablar con bondad que no juzga. Estos eventos también enseñan discernimiento, que es quizás la virtud más difícil de cultivar en una época donde las noticias sensacionalistas y las interpretaciones apresuradas circulan sin freno. No toda nube inusual, temblor registrado, inundación repentina o descubrimiento arqueológico merece ser llamado milagro confirmado o señal definitiva del fin. La fe cristiana exige cuidado, reflexión apoyada en las escrituras y raíces sólidas que no se mueven con cada viento de emoción colectiva. 1 Juan 4:1 advierte sin rodeos: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La fe no se construye sobre el pánico ni sobre rumores amplificados por redes sociales, sino sobre la palabra de Dios y un corazón que permanece estable cuando todo lo demás se agita. El fundamento correcto lo resume Jesús mismo en Mateo 7:24. El que escucha sus palabras y las pone en práctica es como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. El mundo puede cambiar de manera inesperada. La historia puede resurgir desde debajo de la tierra. Las tormentas pueden llegar sin previo aviso. Pero la vida edificada sobre Cristo puede mantenerse en paz no porque ignore la realidad, sino porque tiene algo que la realidad sola no puede proporcionar. La historia de José en Egipto ofrece una de las perspectivas más poderosas para quienes atraviesan tiempos que no entienden. Su vida estuvo marcada por la traición de sus propios hermanos, la separación de todo lo familiar, años de prisión injusta y una espera que no tenía fecha de vencimiento visible. No fue una vida cómoda ni un camino fácil de entender mientras se lo vivía. Sin embargo, Dios usó cada elemento de lo que parecía fracaso para preservar muchas vidas durante años de hambre devastadora. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos y les habló, no lo hizo con amargura, sino con una claridad que solo la perspectiva del tiempo y la fe producen. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Eso enseña que incluso cuando las circunstancias parecen rotas sin posibilidad de arreglo, cuando el sufrimiento no tiene explicación inmediata y cuando los planes del pasado parecen haberse destruido, Dios puede transformar esa materia prima del dolor en provisión, en sabiduría y en misericordia que alcanza a muchos más de los que originalmente se pensaba. Moisés, parado ante el Mar Rojo, enfrentaba una situación sin salida visible desde ningún ángulo humano. Atrás estaba el peligro real del ejército egipcio. Adelante estaba el agua que no podía cruzarse a pie. El pueblo que había seguido a Moisés sentía que la promesa había fracasado en el peor momento posible. Pero Éxodo 14:14 proclama una realidad que no depende de las circunstancias. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No es una invitación a la pasividad ni una excusa para no actuar. Es la liberación del miedo que paraliza cuando no hay salida visible. Cuando el futuro parece completamente bloqueado, Dios sigue siendo capaz de abrir un camino donde no había ninguno, paso a paso y en el momento exacto en que se necesita. Ruth perdió la seguridad que tenía cuando todavía era posible mantenerla. Dejó su tierra conocida y caminó hacia la incertidumbre junto a Noemí sin garantías de ningún tipo. Sin embargo, esa lealtad que eligió cuando no tenía ninguna obligación de elegirla, se convirtió en parte de una historia más grande de redención que la transformó a ella y alcanzó a generaciones que todavía no habían nacido. Ruth 1:16 recoge su declaración más conocida con una sencillez que no necesita adornos: a donde tú fueres, iré yo. La valentía de Ruth fue silenciosa, sin audiencia que la aplaudiera y sin garantía de resultado favorable. No cambió el mundo mediante el poder o la influencia, lo cambió mediante la fidelidad, la humildad y el amor que se mantuvo cuando todos los demás habrían entendido que se marchara. En días inciertos, la bondad ordinaria elegida sin público puede convertirse en testimonio sagrado que dura mucho más que quien lo dio. David enfrentó a Goliat sin la armadura impresionante que el mundo exige ver en quienes pretenden triunfar, confiando en Dios más que en las apariencias que tranquilizan a la multitud o en el miedo ajeno que busca contagiarse. En 1 Samuel 17:47 declaró con una confianza que no venía de sus propias capacidades, sino de algo más profundo: la batalla le pertenecía al Señor. Esa historia anima especialmente a quienes sienten que el problema que tienen delante es demasiado grande para la fuerza que tienen disponible. El tamaño del problema no determina el resultado cuando la batalla se pone en manos del que no puede ser vencido. Elías, después de un periodo de presión sostenida que lo había agotado hasta el límite, se sentó solo bajo un árbol y sintió que ya era suficiente. Quería que terminara. No pedía victoria sino descanso. Pero Dios no llegó con reproche ni con exigencia de más rendimiento. Llegó con comida, con descanso y con una voz que no gritaba. Primera Reyes 19:12. Describe al Señor hablando no mediante el viento que partía montañas, no mediante el terremoto que sacudía todo, no mediante el fuego que consumía, sino mediante una voz apacible y delicada que distinguió al que estaba dispuesto a escuchar.
En un mundo que aumenta el volumen de todo constantemente, hay personas que no necesitan más alarma. Necesitan fortaleza quieta, oración honesta, descanso sin culpa y la dirección suave de Dios que habla cuando el ruido exterior finalmente calla. Daniel vivió en el corazón de un imperio extranjero donde la presión sobre su fe era real y constante, pero eligió permanecer fiel sin volverse amargo ni rencoroso hacia quienes ejercían esa presión. Daniel 6:10 lo muestra haciendo exactamente lo que siempre había hecho, abriendo las ventanas de su cuarto en dirección a Jerusalén y orando 3 veces al día como si el decreto que lo prohibía no existiera. No por desafío arrogante, sino por una fidelidad que no encontraba razón para interrumpirse. Cuando la confusión rodea a las personas y el ambiente cultural presiona hacia la adaptación de lo que se cree, Daniel recuerda la importancia de mantener ritmos espirituales saludables que no dependen de que las circunstancias sean favorables. Los discípulos en la barca durante la tormenta muestran cuán rápido puede llenarse el corazón humano de un miedo que no deja espacio para nada más. Mientras las olas subían y el agua entraba a la barca, Jesús estaba presente con ellos. Marcos 4:39 registra la respuesta de Jesús a la tormenta. Calla, enmudece. La tormenta no tuvo la última palabra. Cristo sí. Y el detalle más importante de esa historia es uno que a menudo se pasa por alto. Los discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios cuando llegó la tormenta. Seguían a Jesús. Estaban exactamente donde Él los había llevado. Eso significa que el peligro y la dificultad no son prueba de abandono divino. Algunas veces la fe más real crece precisamente mientras las olas todavía se mueven y el barco todavía se sacude. La alimentación de los 5.000 enseña que incluso una ofrenda pequeña, recibida con gratitud y puesta en las manos correctas, puede multiplicarse de maneras que desafían todo cálculo previo. Juan 6:11 muestra un detalle que importa. Jesús dio gracias antes de distribuir el pan, cuando el problema todavía no estaba resuelto y la cantidad disponible todavía era insuficiente. La gratitud vino antes que la abundancia. Eso enseña que incluso los actos pequeños de fe y generosidad, ofrecidos con agradecimiento genuino, sin saber exactamente cómo van a alcanzar, pueden convertirse en bendición que supera con mucho lo que parecía posible. El buen samaritano ofrece un camino práctico para quienes se preguntan qué deben hacer cuando el mundo se siente incierto, y las interpretaciones compiten por la atención. Ese hombre no se detuvo a discutir sobre señales, sobre política, ni sobre a quién debía culparse por la situación del herido. Vio a un hombre que necesitaba ayuda y se acercó. Lucas 10:37 termina con Jesús diciendo algo que no admite muchas interpretaciones. Ve y haz tú lo mismo. Cuando el mundo se siente incierto y el horizonte no está claro, convertirse en alguien que se acerca a quien sufre es uno de los actos de fe más poderosos y más concretos que existen. María Magdalena llegó al sepulcro vacío en la oscuridad temprana de esa mañana cargando un peso de dolor que no tenía palabras. Estaba convencida de que todo lo que había esperado y amado había terminado de la peor manera posible. Pero el Cristo resucitado la llamó por su nombre con una voz que ella reconoció de inmediato. Juan 20 registra ese único momento en que una palabra pronunciada con amor cambió todo el horizonte de lo que parecía posible. Para quienes hoy cargan con ansiedad que no tiene nombre preciso, esa historia dice algo que los argumentos teológicos a veces no logran. Dios ve a cada individuo en su dolor específico. La esperanza no es solo para las multitudes congregadas y los grandes momentos históricos. Alcanza a quien está llorando solo cuando cree que nadie lo ve. El Salmo 27:1 lo resume todo con una economía de palabras que no pierde nada en la brevedad. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Que cada momento desconcertante lleve a las personas no más adentro del miedo que paraliza, sino más cerca de la oración que sostiene, la compasión que actúa, el valor que no depende de las circunstancias, el arrepentimiento que limpia y la confianza en el Dios que no ha dejado de guiar a su pueblo con una misericordia que no se agota. Fuera de las narrativas principales que habían ocupado la atención sobre Jerusalén, otra serie de eventos comenzó a suceder con una intensidad que resultaba difícil de ignorar. Incendios forestales arrasaron paisajes secos con muy poca advertencia, avanzando por terrenos que llevaban tiempo vulnerables. Pero esas llamas no brotaron en terrenos baldíos sin historia. Siguieron caminos de peregrinación que habían sido recorridos durante siglos por devotos. Se extendieron junto a monasterios donde la oración había resonado por generaciones. Avanzaron por senderos que alguna vez fueron pulidos por el paso silencioso de quienes buscaban a Dios. El fuego no solo quemó árboles, borró rastros, despojó de sombra y dejó al descubierto el suelo desnudo donde la devoción había habitado en silencio durante mucho tiempo. En los libros proféticos de la Biblia, el fuego tiene un lenguaje que va más allá de la destrucción visible. El libro de Amós describe el fuego descendiendo sobre los muros de las ciudades no como expresión de un caos sin sentido, sino como consecuencia de advertencias que habían sido ignoradas repetidamente.
El fuego en ese sentido no es rabia sin destino ni destrucción sin propósito. Es purificación que elimina lo que ha crecido sin control, que despeja lo que se ha vuelto excesivo, vacío o falsamente seguro. Lo que permanece después de que el fuego pasa no está debilitado. Está simplemente expuesto, visible, sin las capas que lo cubrían. Y en la Biblia la exposición nunca es accidental ni sin significado. Tras los incendios, el agua llegó de una forma que nadie habría anticipado con precisión. El huracán Byron trajo lluvias récord que se descargaron sobre tierras previamente secas y agrietadas. El suelo no pudo absorberlas con suficiente rapidez. En el valle de Cedrón, las aguas torrenciales rugieron con un color marrón oscuro que venía de la tierra arrancada violentamente de las laderas. No era solo barro técnico. En el lenguaje bíblico era el color de la tierra del juicio, la tierra removida cuando algo fundamental cambia. Por ese mismo valle había caminado Jesús siglos antes. Ver esa ruta convertida en un río desbordado llevó a muchos a sentir que límites que habían parecido permanentes se estaban borrando. Zacarías 14:4 describe valles que se transforman, se separan y se expanden, que ya no conservan la forma que tenían. En la Biblia los valles son el lugar donde la verdad se revela. Cuando el agua sube con esa fuerza, lo que estuvo enterrado por largo tiempo ya no puede permanecer dormido. El monte Hermón, mientras tanto, ofrecía en el mismo momento un contraste que detuvo a quienes lo observaron. Cubierto de nieve blanca e inmaculada en su cima y en sus laderas rocosas, no había allí corrientes furiosas ni caos visible. Solo una nevada suave que lo cubría todo con una quietud que se sentía diferente a la agitación de abajo. Abajo la tierra estaba revuelta, el agua desbordaba calles y valles, todo era pesado y lleno de movimiento caótico. Pero en lo alto el monte Hermón permanecía firme y cubierto de blanco puro, sin verse afectado por lo que ocurría a sus pies. El mismo cielo sobre la misma región producía dos imágenes simultáneamente opuestas. El monte Hermón tiene un significado especial en las escrituras que hace esa imagen más pesada. Es el lugar donde Jesús fue transfigurado, donde su gloria celestial fue revelada ante 3 discípulos que no sabían qué hacer con lo que estaban viendo. El blanco de la nieve simboliza en ese contexto santidad, pureza y lo que pertenece a una dimensión que no se mezcla con el barro de abajo. La pregunta que esa imagen plantea no es difícil de formular, pero sí de responder honestamente. Cuando aparecen estas señales, ¿dónde se está? ¿En el valle lodoso mirando la confusión o moviéndose hacia tierra más elevada? Mientras la atención permanecía en la Tierra Santa, eventos de naturaleza similar comenzaron a producirse en lugares distantes. En Norteamérica ventiscas sepultaron regiones enteras bajo capas de nieve que interrumpieron la vida de millones de personas. Los ríos se desbordaron hacia pueblos y campos de cultivo, llevando con ellos todo lo que encontraban. Lo que había sido fuente de sustento y renovación para generaciones se convirtió en corredor de muerte y desolación. Los residentes describieron un silencio pesado a lo largo de las riberas donde antes había vida, como si la naturaleza misma hubiera decidido hacer una pausa que nadie había solicitado. No era solo un incidente ambiental de los que ocurren periódicamente, era una ruptura en el ritmo de vida que las personas habían confiado durante generaciones sin cuestionarlo. El agua tiene un significado sagrado que las escrituras reconocen desde sus primeras páginas. Representa la pureza, la renovación y la provisión que sostiene lo que vive. Pero cuando esa misma agua que sostenía la vida se vuelve hostil y amenazante, el simbolismo se invierte de una manera que no puede ignorarse sin cierto esfuerzo deliberado. La Biblia registra un momento sorprendentemente paralelo durante las plagas de Egipto, cuando el juicio fue anunciado no mediante el trueno dramático ni el fuego espectacular, sino mediante el agua misma convertida en señal. Las aguas se convirtieron en sangre y los peces murieron. Éxodo 7:20. En las Escrituras, eso no fue simplemente un milagro diseñado para impresionar a los espectadores. Fue un mensaje diseñado para despertar a quienes todavía podían responder. El río, que era el orgullo y el sustento de Egipto, se convirtió en instrumento de advertencia. La vida fue interrumpida deliberadamente para que los corazones que todavía podían examinarse lo hicieran. La ola de calor que se instaló sobre Jerusalén llegó de manera diferente a cualquier señal anterior. No como un destello dramático desde el cielo, ni como un evento que pudiera fecharse con precisión. Llegó como una presión lenta e implacable que se acumuló en capas sobre la ciudad hasta hacerse insoportable. Los residentes describieron el calor no simplemente como temperatura elevada, sino como algo aplastante, físicamente resistente, como si cada bocanada de aire tuviera que ser arrancada de algo espeso que no cedía fácilmente. Las personas que salían a la calle reportaban mareos en minutos, el pecho apretándose mientras el índice de calor superaba lo que el cuerpo humano está diseñado para soportar sin ayuda. Los hospitales vieron surgir oleadas de pacientes con deshidratación, agotamiento por calor y golpes de calor que en algunos casos resultaron fatales. Las redes eléctricas cedieron bajo la demanda de los equipos de aire acondicionado que funcionaban sin parar.
y los cortes rotativos de energía empeoraron la situación cortando la electricidad precisamente cuando más se la necesitaba. Las rutinas diarias se fracturaron de maneras que afectaron desde las escuelas hasta los servicios públicos más básicos. Más allá del sufrimiento físico concreto y medible, muchos sintieron en ese calor implacable algo que iba más allá de la meteorología. El calor en las escrituras suele simbolizar prueba, refinamiento y exposición de lo que está debajo de la superficie. Bajo esas condiciones, la paciencia se adelgaza, los temperamentos se encienden con menos que antes, y las vulnerabilidades que en tiempos más cómodos permanecían ocultas salen a la superficie de manera inevitable. Cuando los instrumentos geológicos comenzaron a detectar pequeños movimientos bajo el Monte de los Olivos, los datos eran tan débiles que apenas merecían el nombre de temblores según los parámetros habituales. No había sacudidas fuertes, no había réplicas, ninguna señal que correspondiera a una falla tectónica conocida en el área. Pero lo que desconcertó a quienes analizaban la información no fue la debilidad de los movimientos, sino su dirección. La grieta corría de este a oeste. Esa orientación específica coincide exactamente con lo que Zacarías 14:4 describió hace miles de años, sin ningún apoyo científico moderno y sin ningún conocimiento geológico comparable al actual. El Monte de los Olivos, dividido a lo largo de ese eje cuando llegue el Mesías. Un texto escrito en la antigüedad que describía con precisión lo que los instrumentos modernos comenzaban a observar. La montaña no se había partido, no había habido ningún evento mayor que mereciera titulares. Pero algo había comenzado a moverse, y a veces las señales más importantes no llegan acompañadas de ruidos fuertes ni de derrumbes espectaculares, sino de cambios pequeños y precisos que son suficientes para recordar que las palabras pronunciadas hace mucho tiempo nunca desaparecieron simplemente porque el tiempo pasó. Tras las primeras grietas, el movimiento no se detuvo en la superficie visible. Los instrumentos ubicados bajo Jerusalén comenzaron a detectar microterremotos demasiado débiles para sentirse en el cuerpo, pero lo suficientemente claros y consistentes para ser registrados con precisión. Lo que perturbó a los observadores no fue su fuerza sino su patrón. No seguían ningún sistema de fallas conocido, no coincidían con el comportamiento sísmico típico de la región y se repetían de una manera que sugería persistencia deliberada más que aleatoriedad. Algo bajo la ciudad se estaba desplazando con una intención que los modelos geológicos convencionales no podían explicar completamente. Al mismo tiempo, reportes desde regiones distantes comenzaron a resonar con el mismo tema de manera inquietante. En diversas partes de los Estados Unidos, pequeños sismos se registraban en zonas no conocidas por su actividad sísmica. Grietas aparecían en caminos, puentes y fundaciones sin una explicación clara que las precediera. Mateo 24 describe terremotos en diferentes lugares, no como el evento final, sino como señal de que un proceso ha comenzado. Los dolores de parto que no retroceden, sino que aumentan en frecuencia, que señalan que algo que se aproxima ya no puede detenerse. Paralelamente a estas señales bajo la tierra, en la zona cercana a la prisión de Megiddo, surgió un descubrimiento que los instrumentos de radar de penetración terrestre, combinados con análisis de inteligencia artificial, tardaron en procesar adecuadamente. Una estructura rectangular, simétrica y hueca, emergió en los datos, claramente construida de forma deliberada y sin ningún precedente en los registros históricos del lugar. No había documentos arqueológicos que la mencionaran en ningún periodo conocido, ninguna referencia en textos antiguos de ninguna tradición. Pero lo que la hizo especialmente inquietante no fue solo su existencia, sino su orientación. Estaba perfectamente alineada hacia la puerta oriental de Jerusalén, la puerta que la tradición bíblica asocia con el retorno esperado del Mesías. Dentro de la cámara, los escáneres detectaron marcaciones en una pared interior que formaban una inscripción deliberadamente grabada en escritura hebrea antigua, el tipo de escritura usada en períodos tempranos de la historia de Israel. Ninguna traducción oficial ha sido publicada hasta ahora, pero la combinación de orientación precisa hacia un sitio de significado profético, inscripción deliberada en escritura antigua y siglos de ocultamiento difícilmente puede catalogarse como una acumulación casual de coincidencias sin relación. Desde las cámaras bajo tierra, la atmósfera sobre Jerusalén respondió de una manera que los testigos no habían anticipado. Sin fuente visible, sin ceremonia anunciada y sin sacerdote de pie para ejecutarlo, testigos cerca del monte del templo reportaron escuchar un shofar, claro y penetrante, con el tono inconfundible de ese cuerno antiguo que ha anunciado momentos de quiebre histórico a lo largo de toda la historia bíblica. El sonido no se desvaneció disperso como el eco de los altavoces modernos. Sostuvo su nota con una claridad que quienes lo oyeron describieron como diferente a todo sonido conocido. Y cuando se desvaneció, dejó atrás un silencio que varios testigos describieron como más pesado que el sonido mismo. El shofar, en el lenguaje de las escrituras, no se reserva para el entretenimiento ni para la decoración ceremonial. Anuncia puntos de inflexión: arrepentimiento, reunión de los dispersos, juicio, intervención divina.
Si la Tierra había hablado revelando lo que estaba oculto bajo ella durante siglos, el sonido desde lo alto se sintió como una respuesta complementaria, como si dos dimensiones hubieran hablado en secuencia con el mismo mensaje. Casi de inmediato después de que el sonido se desvaneció, el suelo comenzó a moverse. No con la violencia de un terremoto registrable, ni con la dramaturgia de los derrumbes. Fue un temblor profundo y sostenido que recorrió el cuerpo de quienes lo sintieron más que la superficie bajo sus pies. Las tazas vibraron en las mesas. Los muros zumbaron con una frecuencia que los habitantes describieron como interna más que superficial. La sensación duró suficiente para ser innegable y luego pasó lentamente, dejando a las personas intercambiando miradas sin saber exactamente qué acababa de ocurrir. Lo que siguió desconcertó a los científicos más que el evento mismo. Los sismógrafos de la región no mostraron nada medible. Ningún terremoto registrado había ocurrido según los instrumentos. Esa ausencia de datos perturbó a los investigadores más que un temblor registrado habría hecho, porque los instrumentos diseñados para detectar los menores desplazamientos de la corteza terrestre habían permanecido en silencio mientras las personas sentían claramente que algo se movía. Las escrituras ofrecen un lenguaje donde los datos sísmicos no lo hacen. La Tierra tiembla no siempre como destrucción, sino como reconocimiento. La creación responde cuando Dios actúa dentro de la historia con una autoridad que los instrumentos no están diseñados para medir. En el valle de Hinnom, mientras las aguas de la inundación comenzaban a retroceder y los trabajos de limpieza se organizaban, los trabajadores descubrieron objetos que no deberían haber sobrevivido en el lugar donde se encontraron ni en las condiciones en que fueron hallados. Un frasco de aceite antiguo emergió primero, intacto y sellado, con marcas que coincidían con descripciones encontradas en los escritos proféticos de una manera que los investigadores no podían ignorar. Cerca de él, una espada preservada bajo el barro fue encontrada en una posición que sugería colocación deliberada en lugar de descarte casual. Ambos objetos fueron pronto vinculados con la figura y el mensaje del profeta Jeremías. En su época, el frasco de aceite simbolizaba una advertencia de última instancia, algo que se derramaba como señal palpable de que el tiempo de gracia se acortaba. Si no llegaba el arrepentimiento, la espada representaba la consecuencia que seguía. No crueldad arbitraria, sino declaración de que el tiempo no era infinito. Juntos, esos objetos portaban un único mensaje que recorre las Escrituras de principio a fin. La misericordia se ofrece primero y con generosidad, pero no permanece disponible para siempre sin respuesta. El momento del hallazgo tampoco parecía aleatorio cuando se lo ponía en la secuencia de los eventos recientes. El fuego había purificado la tierra, el agua había expuesto las profundidades ocultas, la nieve había coronado las alturas. Las naciones habían comenzado a temblar juntas en distintos puntos del mapa. El conocimiento sepultado había salido a la superficie. Y ahora los instrumentos de advertencia que Jeremías había usado siglos atrás aparecían bajo el barro de la inundación, como si hubieran sido levantados a la vista por las mismas fuerzas que estaban remodelando el paisaje. Bajo la ciudad antigua de Jerusalén, un equipo de monitoreo detectó algo que no tenía categoría en ningún manual de referencia disponible. Una vibración constante emanaba del subsuelo, no como el ruido aleatorio que genera cualquier ciudad activa, sino como una señal consistente, rítmica y repetida, registrada a aproximadamente 111 hercios. Su estabilidad fue lo que llamó la atención de los ingenieros desde el principio. A diferencia de las vibraciones causadas por el tráfico que aumenta y disminuye, la construcción que ocurre en horarios definidos o la maquinaria industrial que se detiene por las noches, esta señal no fluctuaba. No aumentaba durante las horas de mayor actividad diurna ni se desvanecía durante la quietud nocturna. Continuó exactamente a la misma frecuencia hora tras hora, día tras día, sin interrupción que pudiera atribuirse a factores externos. Los ingenieros descartaron sistemáticamente carreteras cercanas, instalaciones subterráneas de servicios públicos y actividad industrial en el perímetro. Nada en el entorno circundante coincidía con el patrón observado. Lo que hizo el descubrimiento aún más intrigante fue que lecturas de frecuencias similares, aunque poco frecuentes, han sido registradas en otros sitios de significado sagrado alrededor del mundo, sitios separados por miles de kilómetros y por culturas completamente distintas que mostraban patrones comparables sin ninguna conexión técnica evidente entre ellos. La ciencia no tiene actualmente una explicación clara para ese tipo de señal. La vibración existe documentada en conjuntos de datos, en informes técnicos y en grabaciones verificables, silenciosa a nivel humano, persistente en los instrumentos y sin respuesta en los libros de texto. Cuando los científicos obtuvieron finalmente el permiso para abrir y estudiar la tumba dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, el plan era sencillo y metódico: documentar el estado del sitio, registrar sus condiciones actuales y llevar a cabo labores de preservación que garantizaran su integridad a largo plazo. El equipo llegó preparado para una tarea técnica ordinaria dentro de lo extraordinario que es el lugar en sí. Nadie esperaba que algo fuera de lo documentado ocurriera. Sin embargo,
Cuando la losa que cubría la tumba fue finalmente abierta, varios testigos reportaron de manera independiente que un tenue aroma agradable llenó el pequeño espacio cerrado. No el olor al polvo de siglos que se esperaría, no la piedra vieja que caracteriza los ambientes arqueológicos. Algo diferente que quienes lo percibieron describieron como ligero y dulce. Al mismo tiempo, los instrumentos científicos colocados sobre la piedra comenzaron a comportarse de formas que no correspondían con ningún funcionamiento normal. Algunos mostraron lecturas inestables que oscilaban sin causa técnica identificable. Otros dejaron de funcionar por completo cuando estaban directamente sobre la losa, y cuando el mismo equipo fue retirado hacia un lado del espacio, funcionó con normalidad inmediata. Los ingenieros revisaron baterías, cableado y calibración de manera exhaustiva, sin encontrar ningún problema técnico que explicara los fallos. Los periodistas presentes notaron un cambio en el comportamiento del equipo investigador que era difícil de ignorar. Lo que había comenzado como una tarea científica rutinaria se volvió más cuidadoso y más tenso a medida que los resultados inesperados se acumulaban. No se publicó ninguna explicación científica oficial al respecto. Las anomalías fueron documentadas con precisión y dejadas sin conclusión, sin que nadie las descartara, pero tampoco sin que nadie las explicara. A veces los momentos más inquietantes no son los que sacuden los sentidos con dramatismo, sino los que silenciosamente resisten la explicación que se esperaba encontrar. Cuando todos los eventos se examinan en conjunto con la atención que cada uno merece, la pauta que emerge entre ellos no puede ignorarse sin un esfuerzo deliberado. La ciencia es experta en aislar datos, separar variables y examinar cada detalle de manera independiente, y esa capacidad es genuinamente valiosa. Pero las escrituras advierten de manera consistente que las señales más importantes rara vez se revelan de forma aislada, donde cada una sea autoexplicativa. Aparecen como patrones que requieren ser leídos en conjunto para comprender lo que dicen. Eclesiastés declara que hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Daniel habla de eventos que permanecen sellados hasta el tiempo del fin, cuando su significado se vuelve legible. Jesús reprendió a su generación por su capacidad de comprender las señales del clima que predecían el tiempo del día siguiente, pero por su incapacidad de reconocer las señales de los tiempos en los que vivían. En Mateo 24 y Lucas 21 describe señales que ocurrirían en diferentes lugares de manera simultánea. Terremotos, angustia entre las naciones, perplejidad ante fenómenos que no se comprenden. Las compara con los dolores de parto, no con la destrucción repentina e instantánea que no da aviso. Los dolores de parto son un proceso irreversible que una vez iniciado no retrocede, sino que aumenta en frecuencia hasta que el momento esperado llega. Cuando múltiples señales se alinean de manera simultánea en un lugar geográfico, espiritual e históricamente cargado como Jerusalén, el mensaje colectivo se vuelve más claro que cualquiera de sus componentes individuales. Isaías habla de la tierra temblando cuando el Señor se levanta para sacudirla con fuerza. Ageo registra a Dios diciendo que sacudirá no solo la tierra, sino también los cielos, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Hebreos 12 explica ese pasaje. Lo que queda después del sacudimiento no es lo temporal y lo construido por el hombre, sino lo eterno y lo que pertenece a un reino que no puede derrumbarse. Jerusalén siempre ha estado en la intersección donde el cielo y la tierra se encuentran de una manera que las escrituras tratan como diferente a cualquier otro lugar sobre la tierra. Lo que ocurre allí no ha permanecido nunca solo allí. Los patrones son la manera en que las escrituras enseñan el discernimiento sin caer en la especulación que fabrica significados donde no los hay. Cuando los eventos se alinean con lo que la profecía antigua describió, cuando el movimiento se concentra alrededor de lugares que las escrituras señalaron como importantes, cuando las señales se repiten en lugar de disolverse, las escrituras no los llaman coincidencias acumuladas, los llaman recordatorios de que el tiempo avanza, de que el plan está activo y de que la historia sigue desplegándose exactamente como fue escrito. No porque el mundo termine mañana y haya que saberlo con precisión, sino porque los que conocen las señales son llamados a estar despiertos, a vivir de manera que importe y a prepararse para lo que viene a continuación con la serenidad que da el saber en quién se confía. Las advertencias de Dios a lo largo de la historia bíblica rara vez llegaron como catástrofes instantáneas sin previo aviso. Más a menudo llegaron como señales claras dadas con anticipación suficiente para que quienes las recibieran pudieran responder de manera significativa. Noé no fue advertido mientras el diluvio caía. Fue advertido décadas antes, con tiempo suficiente para construir, preparar y reunir a quienes quisieran escuchar. Abraham no fue llamado desde la oscuridad sin ninguna comunicación previa. La voz que lo llamó fue clara, específica y dejó espacio para la respuesta. Los profetas de Israel no aparecieron después de que el juicio hubiera caído para explicar lo que ya había pasado. Aparecieron antes, con mensajes que invitaban al cambio de dirección mientras el cambio todavía era posible. Este patrón no es accidental en las Escrituras.
refleja algo sobre la naturaleza del Dios que las Escrituras describen. Un Dios que advierte porque prefiere la respuesta a la consecuencia, que da señales porque desea que nadie sea tomado por sorpresa sin haber tenido la oportunidad de conocer lo que se aproxima. En ese contexto, los eventos que se han acumulado alrededor de Jerusalén y la Tierra Santa en este periodo adquieren un peso diferente al que tendrían si se los leyera simplemente como noticias de ciencias naturales o de arqueología. No se trataría de leerlos con el pánico que malinterpreta cada tormenta como señal de fin inmediato. Se trataría de leerlos con la atención que los oyentes responsables de cualquier época han prestado a los momentos en que algo en el mundo visible parece hablar desde más adentro de lo que la vista alcanza. Los que vivieron en los días de los profetas no prestaron atención a sus palabras, no porque carecieran de inteligencia, sino porque la vida cotidiana tiene una inercia poderosa que convence de que lo conocido continuará indefinidamente. Las advertencias siempre parecen exageradas hasta que dejan de serlo. Hay una práctica que las Escrituras recomiendan repetidamente en momentos de señales e incertidumbre, y no es la interpretación apresurada ni la predicción de fechas, es la oración. La oración no como ritual que apacigua la ansiedad, sino como postura real del corazón ante el Dios que conoce lo que ocurre y lo que viene. La oración que dice, estoy prestando atención, estoy disponible para responder, no tengo el control, pero tú sí. Esa postura no requiere que todos los misterios estén resueltos, ni que cada señal tenga una interpretación oficial aprobada. Requiere solamente que el corazón esté orientado en la dirección correcta, dispuesto a escuchar más que a explicar. La ciudad de Jerusalén lleva sobre sus piedras siglos de oraciones susurradas, de crisis atravesadas, de destrucciones y reconstrucciones que ninguna otra ciudad del mundo acumula con la misma densidad histórica y espiritual. Ha sido conquistada y liberada, destruida y reconstruida, profanada y restaurada, más veces de lo que la mayoría de las ciudades han existido. Y en cada uno de esos ciclos, las Escrituras muestran una constante. Los que permanecieron fieles a Dios en medio de la confusión no fueron los que mejor entendieron todas las circunstancias de su tiempo. Fueron los que mantuvieron la orientación básica de sus corazones hacia quien los creó y los conoce. Jeremías escribió sus lamentaciones desde el interior de la ruina, no desde la distancia segura del análisis. Daniel oró hacia Jerusalén desde el exilio en Babilonia sin saber exactamente cuándo ni cómo cambiarían las cosas. David escribió sus salmos más conocidos en las profundidades de la persecución, no en los momentos de máximo éxito. El patrón es el mismo a lo largo de todos ellos. La fe que persevera no es la que entiende todo claramente, es la que permanece orientada cuando la claridad no está disponible. Para quienes observan los eventos actuales alrededor de Jerusalén y sienten el peso de lo que no pueden explicar completamente, la respuesta más sabia no es la que analiza con más datos ni la que interpreta con más creatividad, es la que ora con más honestidad, la que se acerca a Dios con la realidad de lo que se ve, sin pretender saber más de lo que se sabe y sin negar lo que resulta perturbador, la que pide al mismo tiempo comprensión y paz, sabiduría y humildad, discernimiento y compasión, la que recuerda que el Dios que da las señales es el mismo que guía a quienes se las reciben con un corazón dispuesto a seguir. Las señales que aparecen en un período dado no son la historia completa, son el comienzo de una conversación que continúa. Y la respuesta más poderosa a esa conversación no es el miedo que cierra ni la negación que ignora, sino la fe activa que dice, lo veo, lo escucho y confío en el que lo conoce todo desde antes de que comenzara. Esa es la postura que las Escrituras celebran en cada generación que la adoptó. Y esa es la postura que este tiempo, como todos los tiempos de señales, vuelve a invitar a adoptar. No porque la vida deba volverse oscura o pesada, sino porque la vida más plena es la que se vive con conciencia de lo que importa, compasión hacia quien sufre, honestidad sobre lo que falla y confianza en el que no puede fallar. El llamado final de todos estos eventos, vistos en conjunto, no es el miedo, es el retorno. Retorno a la oración que orienta, retorno a la compasión que actúa, retorno a la honestidad que examina el propio corazón antes de examinar el mundo. Retorno a la fe que no necesita tener todas las respuestas porque confía en el que las tiene todas. Retorno a vivir de manera que, si este fuera el último año o el último mes o el último día, no hubiera nada que lamentar haber dejado sin hacer por miedo o por comodidad o por olvido de lo que importa. Esa es siempre la respuesta más poderosa a los tiempos que sacuden, no el pánico ni la resignación. La fe que permanece firme, que ama con generosidad y que mantiene los ojos abiertos mientras el corazón permanece en paz. Hay algo que merece decirse sobre la manera en que las personas reciben las noticias sobre señales e inusuales y qué hacen con ellas en las horas y días que siguen. Hay dos respuestas que las Escrituras consistentemente describen como insuficientes, aunque por razones opuestas. La primera es la respuesta del pánico.
tomar cada evento inusual como confirmación de que el fin es inminente, circular imágenes y videos con títulos alarmantes, sumergirse en especulación que alimenta la angustia sin producir ningún cambio real en la manera de vivir. El pánico consume energía sin generar sabiduría, genera conversación sin producir transformación. Y con el tiempo, cuando los eventos no producen el catastrófico desenlace que el pánico anticipaba, deja a las personas más cínicas y menos capaces de discernir que antes. La segunda respuesta insuficiente es la indiferencia desdeñosa. Desestimar cada señal como coincidencia natural, reírse de quienes sienten el peso de lo que no pueden explicar completamente y volver a la rutina sin ninguna reflexión adicional. La indiferencia protege la comodidad pero cierra la puerta al crecimiento que los momentos desconcertantes pueden producir en quien está dispuesto a atravesarlos con honestidad. Entre el pánico y la indiferencia existe un espacio más difícil de habitar, pero mucho más valioso. La atención reflexiva que no concluye apresuradamente, pero tampoco ignora lo que está viendo. La atención que dice, algo está ocurriendo que no comprendo completamente, y eso me invita a acercarme a Dios con más honestidad, a vivir con más conciencia de lo que importa y a ayudar a las personas que me rodean con más generosidad que ayer. No porque el fin sea mañana, sino porque el fin siempre ha estado más cerca de lo que la comodidad cotidiana permite recordar, y los momentos de señales son simplemente una ocasión para que esa verdad que siempre fue real se vuelva más visible y menos abstracta. La Biblia nunca instruye a sus lectores a predecir fechas con precisión. Jesús mismo dijo claramente que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera el Hijo en su estado de encarnación humana. Lo que instruye con claridad es a estar atentos, a permanecer despiertos, a entender las estaciones sin pretender calcular el calendario exacto. Esa instrucción no es una contradicción interna en las Escrituras, es una distinción cuidadosa entre el conocimiento que corresponde a Dios y la responsabilidad que corresponde a los que creen en Él. El conocimiento del momento exacto pertenece a Dios. La respuesta fiel pertenece a los que lo siguen. Y esa respuesta fiel, según las Escrituras, es siempre la misma independientemente del período histórico. Orar sin cesar, amar al prójimo de manera concreta, vivir con integridad en lo privado además de en lo público, cuidar la propia alma con la misma seriedad con que se cuida la reputación, y mantener encendida la esperanza que no envergüenza porque está anclada en el carácter del Dios que no puede mentir. Jesús dijo que la señal más grande de los últimos tiempos no sería un terremoto específico, ni una inundación particular, ni un descubrimiento arqueológico extraordinario. Dijo en Juan 13:35 que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que se tuvieran unos a otros. En un periodo de señales y perplejidad, el testimonio más poderoso que los creyentes pueden ofrecer no es la interpretación más elaborada de los eventos, sino la calidad del amor que demuestran hacia quienes los rodean. Ese amor es, en sí mismo, una señal. Quizás la más importante de todas. Hay también una dimensión personal en todo esto que no debería perderse en la magnitud de los eventos globales. Cada persona que lee sobre señales en Jerusalén, que observa imágenes de aguas rojas o escucha reportes de temblores inexplicables, lleva consigo su propia vida con sus propias preguntas, sus propias heridas y sus propias esperanzas que no han sido respondidas todavía. Los eventos a escala histórica no anulan la realidad de lo que cada persona atraviesa en lo privado. El Dios de las señales es también el Dios que conoce el nombre de cada uno y el peso específico que cada uno carga. Las Escrituras muestran una y otra vez a un Dios que no solo actúa en los grandes arcos de la historia, sino que se detiene junto al individuo que está solo, que está confundido, que ha perdido la esperanza de que algo vaya a cambiar. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo ante un pueblo entero, también se acercó a Elías que se había sentado a morir bajo un árbol y le trajo comida antes de decirle una sola palabra de exigencia. Y esa imagen de Elías bajo el árbol merece ser contemplada con más detenimiento, porque contiene una enseñanza que suele pasarse por alto en los análisis más grandiosos de la profecía. Elías era uno de los profetas más poderosos que hayan existido. Había visto fuego descender del cielo sobre el monte Carmelo. Había enfrentado a los 450 profetas de Baal sin temblar. Había proclamado la palabra de Dios ante reyes que tenían el poder de quitarle la vida con una sola orden. Y sin embargo, ese mismo hombre estaba sentado bajo un árbol en el desierto, pidiendo morir, completamente agotado, convencido de que era el único que quedaba y de que todo estaba perdido. Su crisis no era teológica en sentido abstracto, era profundamente humana, profundamente personal, y llegaba justamente después de uno de sus mayores triunfos. El éxito visible no protege del derrumbe interior. Los momentos de señales externas no garantizan la paz interna. Y Dios, en lugar de llegar con un discurso sobre la importancia de perseverar, llegó primero con comida caliente y agua, primero el cuidado del cuerpo, primero la ternura. Después, cuando Elías estuvo más repuesto, la conversación más profunda.
Ese es el modelo del Dios de las Escrituras. No ignora lo humano en nombre de lo espiritual. Lo trata con la seriedad que merece, porque lo humano también fue creado por él. Esta dimensión importa especialmente en tiempos en que el ruido del mundo se vuelve ensordecedor. Cuando los canales de noticias hablan sin parar de guerras, de crisis geopolíticas, de señales climáticas y de tensiones en Oriente Medio, hay una tendencia comprensible a sentirse pequeño, irrelevante, como si los propios dolores y preguntas personales no merecieran atención en medio de tanto que es más urgente y más grande. Pero esa percepción, aunque comprensible, no es bíblica. La narrativa de las Escrituras no divide el mundo entre los grandes eventos que importan y las pequeñas vidas que simplemente esperan a que esos eventos pasen. Las pequeñas vidas son el punto. El hombre que perdió una oveja importa tanto como el rebaño entero. La mujer que perdió una moneda merece que la casa entera sea revuelta para encontrarla. El hijo que regresa luego de haberlo perdido todo merece una fiesta que no espera al día siguiente. Esos no son adornos periféricos de la enseñanza de Jesús. Son el corazón de su descripción del carácter de Dios. Entonces, dicho esto, ¿cómo vive concretamente una persona en tiempos de señales? No como espectadora ansiosa de un drama que se desarrolla lejos de ella, sino como alguien que reconoce que el drama también la incluye. No en el sentido de que cada individuo es un personaje central de los eventos geopolíticos, sino en el sentido mucho más profundo de que el reino que avanza en la historia también avanza en la historia personal de cada uno. Las batallas que se libran a escala mundial tienen sus equivalentes íntimos en el interior de cada persona. La resistencia al señorío de Dios no ocurre solo en los salones de los poderosos. Ocurre también en los momentos cotidianos en que alguien elige el propio orgullo por encima de la humildad, la comodidad por encima de la obediencia, el silencio por encima de la verdad que debería decirse. Eso significa que la respuesta correcta a los tiempos de señales no es solo geopolítica ni solo teológica en el sentido abstracto. Es también profundamente personal. Significa examinar el propio corazón con la misma atención con que se examinan los eventos del mundo exterior. Significa preguntarse, ¿qué está pidiendo este momento de mi vida específica? ¿Qué área de mi vida ha permanecido sin entregar porque la comodidad era más fácil que el cambio? ¿Qué relación necesita reparación antes de que el tiempo disponible para repararla se acorte más de lo que ya se ha acortado? ¿Qué práctica espiritual se ha dejado de lado porque el calendario de las obligaciones diarias pareció siempre más urgente? Los grandes momentos de la historia son también, siempre, invitaciones personales, no abstractas, no dirigidas a la humanidad en general, dirigidas a la persona específica que está leyendo estas palabras en este momento, con su historia específica y con el futuro que todavía tiene por delante. Conviene detenerse en esa pregunta sobre las áreas de la vida que permanecen sin entregar, porque es una de las más incómodas y también una de las más necesarias. Todos los seres humanos tienen esas zonas. No son necesariamente zonas de pecado flagrante o de comportamiento inmoral. A menudo son zonas de simple retención, de reserva estratégica, de aquello que uno dice que va a resolver después, cuando las condiciones sean mejores, cuando el momento sea más propicio, cuando la vida esté más ordenada. El problema es que ese momento rara vez llega solo. Las condiciones perfectas para la entrega son, en la mayoría de los casos, una ilusión cuidadosamente mantenida que permite seguir postergando sin admitir abiertamente que se está postergando. Las Escrituras tienen una palabra para esa actitud. La llaman tibieza. Y en el libro del Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de la Odisea es quizás el más perturbador de los 7 mensajes, no porque esa congregación estuviera perseguida o amenazada, sino porque estaba perfectamente cómoda. Se describe a sí misma como rica, próspera, sin necesidad de nada, y Dios la describe como ciega, desnuda y miserable. La diferencia entre la autopercepción y la percepción divina en ese pasaje es tan grande que resulta casi imposible de leer sin cierta incomodidad, porque es difícil no preguntarse si la misma distancia podría existir en la propia vida. ¿Cómo se sabe si uno está en la Odisea? No porque lo tenga todo o porque las cosas vayan bien materialmente, sino porque el calor de la primera devoción se ha enfriado hasta convertirse en algo administrable, predecible, que no interrumpe demasiado el resto de la vida. En tiempos de señales, esa pregunta se vuelve más urgente, no porque Dios esté más enojado o menos misericordioso que en otros tiempos, sino porque el tiempo disponible para tomar decisiones que importan es siempre finito, y hay periodos en la historia en que esa finitud se vuelve más palpable. El ser humano tiene una extraordinaria capacidad para vivir como si el tiempo fuera infinito, para tratar las relaciones importantes como si siempre hubiera una próxima oportunidad, para dejar los asuntos del alma para cuando el momento sea más conveniente. Las señales, entre otras cosas, interrumpen esa ilusión, no para producir pánico, sino para producir presencia.
la presencia plena en el propio momento, con la propia vida, con las propias decisiones, sin el lujo de diferir indefinidamente lo que importa. Y aquí es donde la dimensión personal y la dimensión histórica se encuentran de una manera que no es forzada, sino completamente natural. Porque lo que Dios está haciendo en la historia, al final, no es un proyecto abstracto, es un proyecto de restauración. La visión que recorre las Escrituras de principio a fin es la de un creador que no abandona lo que creó, que no descarta a los seres que llevan su imagen por mucho que esa imagen haya sido distorsionada, que trabaja pacientemente a través de la historia para hacer nuevas todas las cosas. Y esa visión no excluye a nadie. No tiene una lista de candidatos seleccionados en función de su historial moral o de su nivel de sofisticación teológica. La invitación que emerge de esa visión es extraordinariamente amplia y extraordinariamente humilde al mismo tiempo. Reconocer la necesidad, volver, recibir lo que no se puede ganar. Hay personas que llevan años en comunidades de fe y que, sin embargo, nunca han hecho ese movimiento fundamental. Asisten a los servicios, conocen los textos, pueden hablar con fluidez sobre doctrina y pueden incluso enseñar a otros. Pero en lo más profundo de su vida hay una sala que permanece cerrada, una área donde la soberanía de Dios no ha sido admitida porque admitirla significaría perder el control de algo que todavía no están dispuestos a soltar. Esa no es una crítica, es una descripción de la condición humana universal. La fe madura no se alcanza en un momento de conversión inicial y luego permanece estática. Es un proceso continuo de entrega, de ceder territorio, de permitir que la luz llegue a lugares que preferiríamos mantener en penumbra. Los tiempos de señales aceleran ese proceso porque elevan el costo de la postergación. Hay también personas que están completamente fuera de cualquier marco de fe y que llegan a estos textos, a estas reflexiones sobre Jerusalén y las señales del tiempo, con una curiosidad que no saben bien cómo nombrar. Algo les llama la atención sin que puedan explicar del todo por qué. Para ellas la invitación no es adoptar un sistema de creencias de manera intelectual, es comenzar por la honestidad más básica. La honestidad de reconocer que hay preguntas que la existencia plantea y que no tienen respuesta en ningún lugar del pensamiento secular. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Qué hace que el sufrimiento de un inocente sea moralmente diferente del sufrimiento de una piedra si no hay un valor intrínseco en el ser humano que trasciende lo biológico? ¿Por qué la conciencia moral aparece en el ser humano con tal insistencia si es solo el resultado de procesos evolutivos sin propósito? Esas preguntas no son trampa. Son el tipo de preguntas que emergen en los momentos de silencio cuando el ruido habitual se detiene. Y en tiempos de señales, el silencio tiene una forma de imponerse incluso sobre quienes hacen todo lo posible por evitarlo. Las relaciones mencionadas brevemente antes merecen una reflexión más extendida, porque son quizás el área donde la urgencia personal de los tiempos de señales se hace más concreta. No hay ninguna persona que llega al final de su vida y lamenta haber amado demasiado a las personas que le importaban. Los lamentos que los moribundos expresan van consistentemente en la dirección contraria. Haber trabajado demasiado, haber postergado las conversaciones importantes, haber supuesto que el tiempo siempre alcanzaría para decir lo que necesitaba decirse. Las relaciones no se reparan solas, no se profundizan por inercia, requieren elecciones deliberadas, momentos de vulnerabilidad que no son cómodos, la disposición a pedir perdón cuando el orgullo preferiría esperar a que el otro dé el primer paso, la capacidad de perdonar cuando el sentido de la justicia preferiría seguir con el agravio como moneda de intercambio. En el contexto bíblico hay una enseñanza de Jesús que resulta particularmente directa en este punto. Dice que si uno va a presentar una ofrenda en el altar y recuerda que tiene algo pendiente con un hermano, debe dejar la ofrenda, ir primero a reconciliarse con ese hermano y solo entonces volver. La secuencia es llamativa. La prioridad no es la práctica religiosa formal. La prioridad es la relación. La ofrenda puede esperar. La reconciliación no debería esperar. Hay en esa enseñanza una inversión radical de las expectativas que muchas personas tienen sobre lo que significa ser una persona religiosa seria. No se trata de acumular prácticas espirituales correctas mientras las relaciones quedan en un estado de ruptura no atendida. Se trata de que la espiritualidad auténtica se mide, entre otras cosas, en la disposición a hacer lo difícil que resulta de amar al prójimo cercano con el mismo rigor con que se profesa amor al Dios lejano. Y si eso es cierto en tiempos ordinarios, en tiempos de señales se vuelve todavía más urgente, porque uno de los efectos que los tiempos de presión tienen sobre las personas es que tienden a revelar lo que realmente importa. La presión actúa como un tamiz, lo superficial cae, lo esencial permanece, y en ese proceso las personas descubren con mayor claridad que las posesiones materiales no proveen la clase de sostén que parecían prometer, que los sistemas en los que se confiaba resultan más frágiles de lo que se suponía, y que las relaciones, especialmente aquellas que tienen profundidad y autenticidad, son un recurso de una clase completamente diferente.
no porque las relaciones resuelvan todo, sino porque en la comunidad del amor y el compromiso mutuo hay una fortaleza que ningún individuo aislado puede generar por sí solo. Las Escrituras describen a los primeros creyentes como personas que en tiempos de presión intensa no se dispersaron sino que se unieron más. Compartían lo que tenían, se cuidaban mutuamente, llevaban las cargas los unos de los otros, no de manera perfecta, desde luego. Las cartas del Nuevo Testamento están llenas de evidencia de conflictos, de malentendidos, de personas que necesitaban corrección y personas que necesitaban ánimo. Pero la dirección era siempre hacia la comunidad más profunda, no hacia el aislamiento individual. El modelo de fe que emerge del Nuevo Testamento no es el del alma solitaria en relación directa con Dios, mientras el mundo exterior se puede ignorar. Es el de personas que encuentran juntas el camino de la fidelidad, que se sostienen mutuamente en la dificultad, que celebran juntas los momentos de gracia y que lloran juntas en los momentos de pérdida. Esto tiene implicancias prácticas que no son complicadas, pero que sí requieren intención. Significa que en tiempos de señales, invertir en las relaciones de comunidad no es un lujo sino una necesidad. Significa que abandonar la práctica de reunirse con otros que comparten la misma fe, a menudo justificado con argumentos de conveniencia o de desencanto con las instituciones, deja a las personas sin uno de los recursos más fundamentales para atravesar los tiempos difíciles. Las instituciones imperfectas son todavía instituciones. Las comunidades que fallan son todavía comunidades. La alternativa al grupo imperfecto no es generalmente algo más puro, sino, con mucha frecuencia, el aislamiento que parece más limpio, pero es mucho más frágil. Las prácticas espirituales mencionadas también merecen atención específica, porque son el suelo en el que la fe crece o se marchita. No en el sentido de que la práctica produce la fe por sí sola, sino en el sentido de que hay disposiciones del corazón que se cultivan y disposiciones que se descuidan, y el resultado de ese cultivo o ese descuido se va acumulando con el tiempo hasta que, en el momento en que se necesita profundidad, se descubre que no hay profundidad disponible. La oración, la lectura de las Escrituras, el silencio deliberado, la práctica de la gratitud, la meditación regular en la presencia de Dios. Ninguna de estas prácticas produce automáticamente una fe a prueba de crisis, pero todas ellas construyen, lentamente, la clase de suelo interior en el que la fe puede sostenerse cuando llegan los vientos. Hay una imagen del libro de los Salmos que describe al hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, cuya hoja no cae. La imagen no es de alguien que no tiene temporadas difíciles. Es de alguien cuyas raíces son tan profundas que la temporada difícil no lo arranca. La diferencia entre el árbol que resiste y el que es arrancado no se hace visible en el momento de la tormenta. Se preparó mucho antes, en los meses y años de raíces que crecieron hacia la fuente. Las prácticas espirituales son exactamente eso, el crecimiento lento y a menudo invisible de las raíces. Nadie las ve. A menudo no se siente nada mientras ocurren. Pero cuando llega la tormenta, la diferencia es absoluta, y en tiempos de señales, la tentación de abandonar esas prácticas es, paradójicamente, más fuerte que en tiempos de calma, porque el ruido es mayor, las distracciones son más urgentes, la sensación de que hay cosas más importantes que atender se vuelve más insistente. La persona que vivía con una práctica de oración de 20 minutos diarios descubre que esos 20 minutos son reclamados por el ciclo de noticias, por la necesidad de mantenerse informada, por la conversación sobre los últimos eventos. Y en el proceso de mantenerse informada sobre el mundo exterior, pierde contacto con el mundo interior, que era el único lugar desde el que podría haber procesado todo lo demás con alguna clase de paz. El antídoto no es ignorar el mundo exterior. Es mantener el orden de prioridades que permite que el contacto con lo eterno preceda al contacto con lo urgente. Hay una tradición en muchas corrientes espirituales de comenzar el día en silencio, antes de que el flujo de información del mundo exterior comience. Ese silencio no es pasividad, es posicionamiento. Es la decisión de orientarse primero hacia lo que no cambia antes de enfrentar todo lo que cambia constantemente. Las personas que cultivan esa práctica describen un efecto que puede parecer pequeño, pero que en realidad es sustancial. La misma información que para otros produce ansiedad, para ellas produce algo más parecido a la perspectiva, no porque la información sea diferente, sino porque la persona que la recibe está parada en un lugar diferente. La ciudad de Jerusalén, en este contexto, funciona como una especie de ancla visible de lo que de otro modo podría parecer demasiado abstracto. Las Escrituras son textos que se escribieron en lugares reales, sobre eventos que ocurrieron en lugares reales, con personas que tenían nombres y que vivieron vidas reales. Jerusalén es el centro geográfico de esa narrativa, no porque Dios sea parroquial o porque el resto de la tierra le importe menos, sino porque la revelación necesitó un punto de ingreso en la historia, y ese punto fue elegido con una intención que todavía está desplegándose. La ciudad en la colina que no puede esconderse,
la ciudad que ha sido destruida y reconstruida más veces de lo que cualquier otra ciudad comparable podría haber sobrevivido, la ciudad que es al mismo tiempo objeto de odio irracional y de amor apasionado por parte de personas en todo el mundo. Esa ciudad sigue siendo en los tiempos presentes un punto de convergencia de fuerzas que no tienen una explicación puramente geopolítica. Los que han visitado Jerusalén y se han parado en el Monte de los Olivos con la ciudad antigua frente a ellos, describen, con una frecuencia notable, una sensación que no logran articular del todo con palabras. No es simplemente el impacto estético de una ciudad hermosa, aunque lo es. No es solo el peso histórico del lugar, aunque ese peso es real y palpable. Es algo más que eso. Una sensación de que el lugar mismo está cargado de una densidad que no se explica completamente por su historia, como si el tiempo se apilara allí de una manera diferente a como se apila en otros lugares. Los que tienen fe saben cómo llamar a esa sensación. Los que no la tienen describen la misma experiencia con palabras más neutrales, pero la experiencia es consistentemente reportada. Hay algo en ese lugar que no se comporta como los demás lugares. Y desde ese monte, Jesús miró la ciudad y lloró. El Evangelio de Lucas preserva ese momento con una ternura que todavía conmueve. No lloró con enojo, no lloró con desdén. Lloró como alguien que ve lo que podría haber sido y que no fue, como alguien que conoce el costo de lo que se pierde cuando la invitación es rechazada. Dijo: «Oh, si también tú conocieras en este día lo que conduce a la paz». La ciudad que había rechazado a sus profetas, la ciudad que estaba a punto de rechazar al que enviaba a los profetas, era sin embargo la ciudad que él había elegido como el lugar donde la historia iba a girar sobre su eje. Esa paradoja, ese amor que no se retira aunque sea rechazado, es quizás la imagen más poderosa de lo que las Escrituras quieren decir cuando hablan de la misericordia de Dios. Para las personas que leen estas líneas desde su propia vida con sus propias complicaciones, esa imagen tiene una relevancia que va mucho más allá de la geografía, porque el llanto de Jesús sobre Jerusalén no es el llanto de alguien que finalmente se ha agotado de esperar. Es el llanto de alguien que todavía ve lo que es posible incluso cuando la evidencia exterior sugiere que ya no queda posibilidad. Y eso en la vida personal de cada uno significa que mientras haya tiempo, hay posibilidad. Mientras haya un día disponible, hay una invitación abierta. Las señales no son el final de la misericordia. Son, entre otras cosas, expresiones de la misericordia que se niega a dejar que el tiempo pase sin hacer todo lo posible por despertar lo que todavía puede ser despertado. Hay también en todo esto una dimensión comunitaria que merece mención, porque los tiempos de señales no son para ser navegados en soledad. La tradición bíblica muestra consistentemente a un pueblo que atraviesa los momentos más difíciles de la historia, no como individuos aislados, sino como comunidades que se sostienen mutuamente. Cuando Israel estaba en el desierto, la experiencia del maná era colectiva. Cuando Jesús alimentó a la multitud, la comida circuló de mano en mano. Cuando la iglesia primitiva enfrentó la persecución, la respuesta fue unirse, no dispersarse. Hay algo en la naturaleza de los tiempos difíciles que vuelve visible la insuficiencia del individualismo como filosofía de vida. Nadie puede sostenerse solo de manera indefinida. Y en tiempos de señales, esa verdad que suele estar oculta detrás de la ilusión de la autosuficiencia se hace evidente con una rapidez a veces dolorosa. Construir comunidad antes de que la crisis llegue es sabiduría. Esperar a que la crisis establezca la necesidad de comunidad para entonces comenzar a construirla es posible, pero costoso. Las relaciones de profundidad y de confianza no se construyen en momentos de presión intensa. Se construyen en los momentos ordinarios, cuando no hay urgencia aparente, cuando compartir la vida con otros podría parecer opcional. Invertir en esas relaciones en tiempos de relativa calma es una forma de preparación para los tiempos de señales que no requiere ninguna teoría conspirativa ni ningún conocimiento especializado sobre profecía. Solo requiere la humildad de reconocer que nadie es suficiente por sí solo. La esperanza que atraviesa todo esto no es la esperanza frágil que depende de que las circunstancias sean favorables. Es la esperanza que tiene raíces en algo más antiguo y más sólido que cualquier circunstancia. Las Escrituras describen esa esperanza como un ancla del alma, una imagen náutica que evoca la imagen de una embarcación en un mar agitado cuya seguridad no depende de que el mar se calme, sino de que el ancla esté bien fija en algo que el movimiento del mar no puede mover. Esa esperanza no cierra los ojos a la realidad. La mira de frente, incluidas las señales que apuntan a tiempos de dificultad, pero no se deja definir por lo que ve. Se deja definir por lo que sabe que es verdad, aunque en el momento no se vea. El mundo que conocemos está en un proceso que las Escrituras describen con imágenes de parto. El gemido de la creación que anticipa algo que todavía no ha llegado del todo. El dolor que no es el dolor de la destrucción, sino el dolor del alumbramiento. Esa distinción es crucial. El dolor del alumbramiento no significa que todo va a terminar. Significa que algo va a comenzar. Y lo que va a comenzar, según la promesa que recorre las Escrituras de principio a fin, es de una magnitud que hace que todo lo anterior parezca, en comparación, solo un prólogo.
La ciudad de Jerusalén ha sobrevivido más de lo que cualquier cálculo humano habría predicho. Sigue siendo el centro de atención del mundo no por casualidad geográfica, sino por razones que las Escrituras explican con una coherencia que el tiempo ha confirmado repetidamente. Lo que ocurre allí importa de una manera que trasciende lo político, lo arqueológico y lo climático. Importa porque allí convergen promesas que todavía no han encontrado su cumplimiento final, y un plan que avanza con una precisión que la historia va confirmando paso a paso. Esa convergencia de promesas no cumplidas todavía es importante entenderla correctamente, porque puede prestarse a dos malinterpretaciones opuestas que conviene evitar. La primera es la del determinismo fatalista, la idea de que todo está ya fijado de manera tan rígida que ninguna decisión humana tiene peso real, que los eventos simplemente ocurrirán según el guión sin que importe lo que los individuos elijan. Esa lectura existe, pero no es la lectura que las Escrituras sugieren. Los profetas hebreos no hablaban desde el determinismo. Advertían precisamente porque creían que la advertencia podía hacer la diferencia. Jonás fue enviado a Nínive no para anunciar un decreto irrevocable, sino para dar a la ciudad la oportunidad de cambiar de camino, y Nínive la aprovechó. La advertencia profética presupone la libertad y la responsabilidad humanas. Las señales no son una sentencia sin apelación, son una invitación urgente. La segunda malinterpretación es la del optimismo superficial. La idea de que nada realmente malo puede ocurrir porque Dios cuida a su pueblo y por lo tanto los creyentes serán protegidos de cualquier dificultad real. Esa lectura tampoco encuentra respaldo en las Escrituras. El pueblo de Dios en la Biblia no es un pueblo que evita el sufrimiento, es un pueblo que atraviesa el sufrimiento sin ser destruido por él, lo cual es algo completamente diferente. Job sufrió, los profetas sufrieron. Pablo enumeró sus sufrimientos con una precisión que no tiene nada de abstracto. La fe que las Escrituras proponen no es una póliza de seguro contra la adversidad, es un ancla en medio de la adversidad. Entre esas dos malinterpretaciones existe una postura más difícil de sostener, pero mucho más fiel a la narrativa bíblica completa. La de quien actúa con toda la responsabilidad que tiene disponible, toma en serio las señales que el tiempo ofrece, hace las decisiones que le corresponden hacer, y al mismo tiempo confía en que el resultado final de la historia no descansa sobre sus hombros, sino sobre el de aquel que comenzó la historia y que ha prometido completarla. Esa postura combina urgencia y paz, responsabilidad y confianza, actividad y descanso, de una manera que el mundo sin fe difícilmente puede generar porque requiere creer que hay alguien al timón que no se cansa y que no comete errores. Para quienes tienen ojos dispuestos a ver más allá de lo inmediato, cada señal en Jerusalén es también una invitación a orar más, a amar mejor, a vivir con más conciencia de lo que importa eternamente y a confiar en el Dios que ha guiado a su pueblo a través de todo lo que parecía imposible de atravesar. Orar más no es una frase piadosa vacía, es un programa concreto para el tiempo disponible. En la tradición judía, la oración no es solo la expresión espontánea de sentimientos, sino una disciplina que estructura el día, que inserta la conciencia de Dios en los momentos ordinarios, que interrumpe el flujo del automatismo con preguntas sobre lo que importa. En la tradición cristiana la oración tiene esa misma dimensión de disciplina ordenadora, pero añade la dimensión de la conversación con un padre que escucha, que responde, que actúa. Orar en tiempos de señales no es escapar de la realidad. Es la forma más directa de llevar la realidad al único lugar donde puede ser procesada sin producir desesperanza: la presencia de Dios. Amar mejor es quizás el más concreto de los compromisos y el más exigente. No el amor como sentimiento que va y viene según el estado de ánimo, sino el amor como decisión que se toma cada día respecto a las personas específicas que Dios ha puesto en la vida de cada uno. El cónyuge que a veces resulta difícil de entender. El hijo que toma decisiones que el padre no habría tomado. El padre que nunca supo dar lo que el hijo necesitaba. El amigo que ha callado demasiado tiempo o que ha hablado demasiado en el momento equivocado. El vecino cuyo nombre uno sabe pero cuya vida uno desconoce. El colega con quien la relación se mantiene en el nivel de lo funcional pero nunca ha llegado a nada más profundo. Amar mejor comienza en esos lugares específicos, con esas personas específicas, en los días ordinarios que son la materia real de la vida. Vivir con más conciencia de lo que importa eternamente es, tal vez, la más transformadora de las tres disposiciones mencionadas. Porque la forma en que uno usa el tiempo, el dinero, la atención, la energía, refleja lo que uno realmente cree que importa, más allá de lo que dice creer. Hay una profunda distancia, en la mayoría de las personas, entre las creencias declaradas y las creencias reales que se revelan en las decisiones cotidianas. Vivir con más conciencia de lo eterno es comenzar a reducir esa distancia, no de una sola vez en un acto de transformación instantánea, sino en la acumulación de decisiones pequeñas y consistentes que van alineando la vida con lo que la persona, en el fondo, sabe que es verdad.
Y confiar en el Dios que ha guiado a su pueblo a través de todo lo que parecía imposible de atravesar es la conclusión que hace posibles todas las anteriores. Sin esa confianza, la urgencia de los tiempos de señales produce solo ansiedad. Con ella produce algo completamente diferente. Una atención vigilante que no está paralizada por el miedo, sino orientada por la esperanza. La diferencia entre esos dos estados es la diferencia entre una persona que mira el horizonte, temiendo lo que viene, y una persona que mira el mismo horizonte, esperando a alguien que prometió volver. El horizonte es el mismo. Lo que cambia es quién está mirando y desde dónde mira. La historia de Jerusalén, con toda su complejidad y todo su dolor y toda su gloria, es al final la historia de un lugar que fue elegido para ser el escenario donde la promesa más antigua del mundo encontraría su cumplimiento. No fue un escenario elegido por su grandeza. Fue elegido por la soberanía de un Dios que tiene la costumbre de elegir lo pequeño para contener lo grande, lo débil para llevar lo poderoso, lo que el mundo desprecia para revelar lo que el mundo no puede ver con sus propios ojos. Esa lógica, que corre contra todos los instintos del poder humano, es la lógica que reaparece una y otra vez en las Escrituras y que sigue apareciendo en la historia cuando uno sabe dónde mirar. Y termina siendo, también, la lógica que ofrece la esperanza más sólida a cada persona que lee estas líneas con su propia vida imperfecta, con sus propias áreas de oscuridad y sus propios fracasos acumulados y sus propias preguntas sin respuesta. No porque la vida perfecta sea el requisito de entrada, sino exactamente por lo contrario, porque el Dios de Jerusalén es el Dios que hace morada con el que tiene espíritu contrito y humillado de corazón, que tiembla ante su palabra. Esa es la invitación que los tiempos de señales amplifican. No una invitación a la perfección, sino a la honestidad. No a tener todo resuelto, sino a reconocer que no se tiene todo resuelto. No a la autosuficiencia, sino a la dependencia que, paradójicamente, es la única forma de libertad real que existe.